Colombia es el único país del mundo del que su nombre deviene de una dedicatoria en honor al descubridor de América, Cristóbal Colón. Colombia es un popurrí de climas, tierras, aguas, matices y tonos de todos los colores, cielos, cánticos, sabores, olores, razas, todo ello en el más dístico de los lenguajes. Pero Colombia también es suelo que huele a sangre y está podrido por la muerte, ríos y mares que hieden a pobreza y descuido por el Estado. Somos amores y odios, vida y muerte, riqueza y pobreza, alegría y tristeza, pero somos más que liberales y conservadores. Somos movimiento, despojos de tierras, raíces extraídas, fragmentos de memorias. Somos desplazamiento de personas, de tradiciones, de territorios y de almas. A pesar de las contradicciones, los antagonismos, las luchas y diferencias, tenemos una particularidad. Somos singulares en la mirada, únicos en el andar, destacados en nuestra astucia y llevamos a Colombia como identidad. ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando. Gente que taita y que mama, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo. Pero en el cerro hay dos cruces que te lo están. Relata de un viaje por las regiones de Colombia, se transporta por las memorias de lo ajeno, el acontecimiento de una vida, una familia hecha historia. El Bogotazo, ese evento que cambió la historia del país y de muchos lugares en Latinoamérica. Un quiebre, un fragmento, una división de pensamientos y memorias. Toda esta serie de eventos que desembocó en el magnicidio de un caudillo liberal, del que todos hemos escuchado alguna vez, en la clase de sociales del colegio, las anécdotas de un abuelo por la tarde del almuerzo familiar, o en el análisis de esos que hace uno cuando está aburrido, al billete de 1000. Gaitán. Pero la realidad es que el 9 de abril no solo hubo un Bogotazo, también existió el Medellinazo, Cartagenazo e incluso el Cúcutazo. Un aguacero que emparamó por completo al país en protestas, manifestaciones violentas, saqueos y disturbios que estaban en oposición al gobierno de Mariano Ospina. 1946, año que no podemos olvidar y que es importantísimo para esta historia. Gaitán, excelente abogado, con una experiencia incomparable, además de jurista, orador, activista y político socialista colombiano, al que este año, al igual que para toda Colombia, marcó, transformando un periodo en la época más sangrienta conocida como la violencia. Ya el país estaba convertido en su totalidad entre quienes se identificaban como liberales y quienes eran conservadores, factores que podrían convertirse incluso en elementos culturales, generacionales y de tradición para aquel tiempo. Alfonso López Pumarejo fue un empresario y político liberal, quien para las elecciones del 36 no fue competencia para nadie, ni para sus compañeros liberales, siendo aquel representante de su partido, marcando la gran cantidad de apoyo registrado hasta la época. Tuvo demasiados votos, pero quien durante su presidencia distó mucho de aquella imagen y resultó renunciando a causa del incremento de la violencia debido a su mala administración, por lo que en consecuencia se convocaron a nuevas elecciones presidenciales. Liberales y conservadores se dispusieron a exponer a sus candidatos para las elecciones del 5 de mayo de aquel año. El Partido de los Rojos se dividió en torno a los candidatos Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Esta división no mostraba muy buena pinta, por lo que terminaron ganando conservadores con su único candidato, Mariano Ospina Pérez, dañando la racha de 16 presidencias liberales. Se planteó una idea bastante llamativa y cautivadora, un gobierno que permitiera la unidad nacional con la participación de ambos partidos, cosa que nunca se concretó. Y allí fue donde empezaron, o más bien continuaron, descomponiéndose en las cosas.
Masacres, cuñas y asesinatos a liberales marcaron la presidencia del conservador, ante quien se manifestó Gaitán, inspirado en el socialismo y Mussolini. Había adquirido una capacidad orativa inigualable, su poder, su pensamiento, ideas y voz. Señor presidente, bajo el peso de una honda emoción, me dirijo a vuestra excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya paz y piedad para la patria. Gaitán, hombre que vivía entre multitudes, discursos, palabras, empatía y pensamientos que conectaban inmediatamente con la gente. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí. Con estas ideas en contra de la oligarquía y decisiones de gente privilegiada que marcará siempre el futuro del país, el movimiento gaitanista y personas liberales fueron amenazados. Los asesinatos y rectificaciones hacia esos seguidores aumentaron. Marchas pacíficas pedían a Ospina que asumiera una ayuda y cesara de una vez por todas esa violencia política tan absurda. Pero, ¿qué hizo el gobierno? Como cosa rara, al ver su poder temblando y debilitando por el apoyo del pueblo al caudillo, entraron en pánico. Había que deshacerse del Gaitán. Estaban ya a finales de marzo, cuando en la plaza de Santa María se hizo una corrida de toros. Imágenes que salieron de ese día nunca se olvidarán. El ser humano, consumido por la ira, una violencia irracional y la falta de paz, se dejó persuadir por la rabia, la ira y la injusticia. El toro de ese día resultó ser dócil, lento, tranquilo, mansurrón infortunadamente. No daba respuesta a los matadores y el público ardía de ira. Para el momento de la muerte, un espectador se lanzó sobre la arena, al que siguieron otros 3, 10, 20, el público entero. Se unió para la masacre de sangre. Mugidos del toro, mientras arrancaban sus partes, descuartizaban vivo al animal. Fueron 3 disparos los que acabaron con la vida del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, aquel personaje simbólico y más influyente de Colombia a finales de los años 40. Su huella dejó marcada toda una historia en adelante desde aquel 9 de abril de 1948, el día que salió a almorzar, invitado por Plinio Mendoza Neira, para el Hotel Continental a la espera de varias reuniones que tendría durante ese día. Gaitán y Mendoza salieron del Agustín Nieto y caminaron hacia el norte con el propósito de cruzar la carrera séptima y subir por la avenida Jiménez hasta el Hotel Continental. Pero 3 balas retumbaron por todo Bogotá, esa nevera colombiana, balas que supuestamente salieron del arma vieja y en mal estado de Juan Roba Sierra, un hombre de 20 años que solo pretendía impresionar a su novia, siendo asesinado inmediato por el pueblo enfurecido, linchado y arrastrado desnudo con 2 corbatas, cuyos colores se desconocen, por todas las calles hasta la Plaza Bolívar. Sin embargo, ni siquiera hay certeza de que Sierra hubiera sido el autor de los disparos que acabaron con la vida del líder liberal, pues hubo por lo menos 2 atacantes, puesto que Gaitán recibió, en efecto, 2 impactos en la columna, aparte de los de la nuca. Colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, entre las calles 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. En cada calle se escucharon los gritos de los ciudadanos exclamando: «¡Mataron a Gaitán!», provocando en aquel pueblo herido diferentes muertes e incendios a quienes podrían haber incentivado y provocado dicho crimen, como los edificios del gobierno, los ministerios, el Palacio de San Carlos, por otro lado las diferentes iglesias y el Palacio Arzobispal, junto con los periódicos conservadores, El Siglo y La Quinta de Laureano Gómez en Fontibón.
más los tranvías de carácter público. Y como si fuera poco, el asesinato de Gaitán no tuvo solamente disturbios en Bogotá, sino en otras ciudades y pueblos del país como Medellín, Ibagué, Cali, Barrancabermeja, el pueblo de Armero, entre otros. Por otro lado, la seguridad policial liberal incentivó el disturbio, proporcionando armas a los civiles, un acto irresponsable que les dio el poder al pueblo de asesinar con más facilidad a esas personas que oscilaron entre 500 y 3.000 víctimas, mientras que la otra parte del cuerpo policial abría fuego en las protestas. En las mentes de los veteranos aún están plasmadas las imágenes de los cuerpos inertes, como si fuese una fotografía imborrable. El ahogo del pueblo se concentraba y no importaba que estuviesen caminando entre la inquieta mortandad. Desde aquel 9 de abril, el gobierno de Ospina decidió prohibir las reuniones públicas, despedir a los gobernantes del Partido Liberal y clausurar el Congreso, lo que provocó que los liberales no presentaran candidatos en las siguientes elecciones, y como resultado dio vía libre al conservador Laureano Gómez de quedar en el poder como único candidato. La muerte del caudillo, separando al pueblo y generando desgracias, no se limitó al centro de Bogotá y lamentablemente no se rechazó la violencia a las zonas rurales. Los conservadores expropiaron a los liberales de sus tierras con amenazas de muerte, provocando así desplazamientos forzados de alrededor 2 millones de personas campesinas entre 1946 y 1958. El orador popular Jorge Eliezer Gaitán habrá caído, pero sus palabras no. Con el tiempo llegan los años y se van las personas. Se mueve el territorio, pero se quedan y abundan las memorias que nos pertenecen. Sin embargo, de las que vivimos tan distantes, hasta que resulta de nuestra monótona y a veces aburrida cotidianidad un personaje, un sujeto representando en historia que narra y relata aquella época bipartidista que no parece sacada de la realidad. Les contaré acá la historia de mis abuelos maternos. En el año 1926 salió de Jardín Antioquia hacia el eje cafetero Herminia Cardona y Pedro Alcaraz, mis abuelos maternos. Ambos de Jardín Antioquia salieron en busca de colonización, de aventura, de ganas de tener un futuro en otras tierras, y los dos salieron, como conocemos hoy en día, a lomo de mula. Mi abuela me contaba que el abuelo, ya pues teniendo 14 años, él la montó en una mula y le dijo un día: vámonos para el eje cafetero. En esa época no se conocía como el eje cafetero, era el viejo Caldas o Caldas, que era una parte de Antioquia la Grande. Era una parte de Antioquia la Grande y ya se había independizado de Antioquia. Ellos se salieron a lomo de mula hacia Caldas, lo que hoy en día conocemos como el eje cafetero. Llegaron a Santuario después de no sé cuántos días de viaje, no me acuerdo. Si mi abuela me dijo eso, no me acuerdo. Allá llegaron a Santuario y el abuelo era un tipo muy emprendedor, muy comerciante. Muy pronto pues empezaron a tener sus tierras. El abuelo empezó a emprender en esa época con la ganadería, con el negocio de la madera, que era muy rentable. Allá pues empezaron a tener sus primeros hijos.
Tuvieron 5 mujeres y 4 hombres. Y, y era un hogar muy próspero, muy próspero. Pues mi abuela me contaba que el abuelo en sus tierras mantenía pues trabajadores, sacando madera, porque pues en esa época era una de las principales fuentes de economía, era la madera. Y a medida pues de que pasaban los años, ellos seguían pues eh, teniendo pues su patrimonio. Aparte pues de la finca que tenían de ganado, ya empezaron con con los cultivos del café. Y el abuelo le gustaba mucho la política. Al abuelo le gustaba mucho la política, Pedro Alcaraz. Y a él a toda hora le gustaba estar en reuniones de grupos políticos, por a donde lo invitaban. Él, eh, él iba, pues inclinado al Partido Liberal. Y pues la abuela me contaba unas historias de él que yo, de siendo un niño, yo me quedaron marcadas. Pues jamás pensé que le iba a contar. Ella, pues, a medida que iban creciendo, pues, sus hijos, el abuelo, pues, también tenía, aparte de sus tierras, también les gustaba mucho los negocios de abarrotes y de licores. Eh, Mi abuela cuenta que después de varios años, el abuelo se hizo un líder de los liberales en la región. Ella me contaba que era tan líder que tenía que él, por ejemplo, cuando iba a haber una reunión, él tocaba una corneta eh, eso decía, ella decía que era, pero digamos que era una corneta. Y cuando él tocaba esa corneta, todos los seguidores del territorio de la vereda iban llegando, porque eso era una señal que tenían que irse para una reunión importante o llegaban a santuario y ahí iban llegando. Mi abuela me contaba que él tenía un caballo se llamaba Palomo, un caballo blanco, y era como tan arraigado al Partido Liberal que ella en la cola lo ponía con tiras rojas. Y cuando se montaba el caballo que salía con toda su gente, cargaba una bandera del Partido Liberal, una bandera roja. Y salían todos, como se dice hoy en día, en caravana o en conjunto. Salían hacia sus reuniones. La abuela me hablaba mucho de una imagen que ella como que le quedó muy marcada cuando veía a Pedro Alcaraz, su esposo, en estas multitudes de políticas de aquellos años. Y era que ella decía que cuando él llegaba al parque de Santuario con su gente, él clavaba la bandera del Partido Liberal en la mitad del parque de Santuario y decía: viva el Partido Liberal. En esa época la política pues eran muy arriesgado o había mucho fanatismo. Pues yo considero que ese fanatismo que había en esa época por la política tiene que ver mucho también con lo que hoy en día vimos en Colombia de tanta división. Que los unos dicen que son uribistas, que los otros dicen que son petristas,
y vemos que el país está muy dividido. Entonces, si yo me voy a esa época de ahora años, creo que era una época similar, obvio, sin redes sociales, sin Twitter, pero en su manera había mucha división, porque a lo que me decía mi abuela, si yo la comparo con hoy en día, pues fue similar, sin medios de comunicación, sin redes sociales. Hasta creo que hasta sin prensa, porque no sé si por allá llegaría la prensa, no sé. Pero ellos hacían su política, pero no había en ese momento, no había la violencia que se desató años adelante. Ya, por ejemplo, ya pasaban los años, eh, mi madre, que era una de las menores, tenía ya más o menos 7 u 8 años. Y yo creo que mi tío mayor tenía por ahí sus 18, 17 años. Cuando sucedió lo de Jorge Eliezer Gaitán. Porque a mí me han hablado de Gaitán siendo, no pues, desde que yo tengo uso de razón. Me hablaban de Gaitán, del Bogotazo. Desde que yo prácticamente, no pues tengo uso de razón. Pero en esa época yo no entendía lo que verdaderamente ocurrió, que eso pudo haber partido la historia de Colombia en dos, ese hecho. Eh, Cuando muere Jorge Eliezer Gaitán, desafortunadamente en Colombia se desata una guerra por colores políticos impresionante. Empiezan a matarse entre conservadores y liberales. Y pues allá llegó esa división tan impresionante que pues en Santuario esa guerra como que la ganaron los conservadores porque como que eran más conservadores que liberales. Y pues siendo mi abuelo pues teniendo allá sus tierras, sus propiedades, porque era un hombre muy próspero, tenía muy bien a sus hijos. Eh, Él aguanta algo como de esa división, pero fue como muy duro para él cuando él empieza a ver que sus amigos, sus parceros, como se dice hoy en día, empiezan a caer por esa violencia. Entonces ya cuando él ve eso, él ya ve que la vida de él y la de sus hijos empieza a correr peligro. Y él también vio la amenaza encima y le tocó salir con sus hijos hombres. Él salió con los 4 hombres rumbo a Pereira. Porque a uno de mis tíos lo iban a matar. Ya le tendieron una trampa por ser liberal. Entonces ya vio muy delicado eso, porque cuando ya se meten con los hijos, por el hecho de ser de que él era un líder de los liberales allá, él ya dijo, no, tengo que sacar a mis hijos. Y él se va para Pereira con los hijos hombres y queda mi abuela Armiña, con, con las hijas mujeres siendo unas niñas. Pues mi madre tenía que, no sé, 7, 8 años, 6 años, no sé. De allá pues la abuela le tocó pues empoderarse de lo que ellos tenían, fueron vendiendo tierras
para ella pues irle como mandando a él, o ella misma iba y lo visitaba, veía pues a los hijos. Yo pienso que fue tan duro la situación del abuelo de verse desplazado por la violencia o verse como derrotado, que un tipo con tanto ímpetu y tan emprendedor, verse desplazado por la violencia, pues es muy duro ver lo que él perdió, su patrimonio. eh, y él a los años murió de un cáncer. Si no estoy mal, en 1952. Él muere de un cáncer, pero a veces me pongo a pensar, sería como por la depresión, no sé qué le dio a él, que se debe allá después de tenerlo todo, esperando a que mi mamita le mandara, pues fuera y lo visitara, porque mamita ya tenía que llevarle como las cosas para que comieran, todo eso. Obvio que todas las tierras pues se fueron perdiendo, mamita las fue vendiendo, porque mamita quedarse solamente con niñas ahí, mamita no tenía pues como la forma de estar trabajando. Aparte de eso, por ahí se crearon grupos como subversivos. En esa época le decían la chusma. Así. De eso me hablaron a mí de niño. Le decían la chusma. Mamita me hablaba de la chusma. Que eran como grupos políticos que se armaron y a ellas las atacaron. Mamita me contaba que ella teniendo a sus niñas, cuando el abuelo se fue con los tíos, eh, la atacaron, le prendieron la casa, se le robaron el café, se le robaron el negocio, pues la comida, el surtido que ella tenía ahí. Entonces Santuario estaba muy invivible en esa época, muy invivible. La violencia era impresionante. Cuando el abuelo muere, los tíos, ya siendo pues adolescentes, se regaron por Colombia. El uno, desafortunadamente, murió en Bogotá. Los otros tíos se fueron para Urabá. Uno se fueron por Urabá, otro para Planadas, Tolima. Desde Planadas, Tolima, nos dimos cuenta hace por ahí 30 años que no lo volvimos a ver. Hoy en día, desafortunadamente, mis otros tíos ya fallecieron. La abuela, como te digo, la abuela, yo pienso que la abuela murió como con ese recuerdo de sus hijos, de su esposo Pedro Alcaraz, que ella lo veía como un héroe, me da la impresión a mí. Mi abuela murió hace más o menos 12 años. Murió a los 100 años, una mujer muy firme en sus cosas. Y hasta sus últimos días recordó como con nostalgia lo que produjo el famoso Bogotazo. Se puede decir que el Bogotazo, sin lugar a dudas, es el acontecimiento más determinante de la violencia política vivida en Colombia. A partir de ese momento hubo un cambio en la vida de la contienda política en el sentido de que muchos sectores minoritarios, o incluso siendo mayorías políticas, pero excluidos, se determinaron que la única posibilidad de llegar al poder era mediante la lucha armada y que la contienda política electoral simple no iba a ser suficiente para que esto sucediera. A partir de ese momento se empiezan a construir los primeros grupos guerrilleros en Colombia y la división del sectarismo político entre liberales y conservadores se hizo mucho más grande. Es aquí donde comienza el exterminio de las personas a partir de sus creencias ideológicas. Estaban conservadores por ser conservadores y liberales por ser liberales. No existía un motivo distinto a eso, solamente la creencia política de la persona. Esto
es una de las raíces principales del conflicto armado del país. Entonces, en los anales de la historia se tiene la muerte de Jorge Eliezer como un hecho determinante y significativo en la lucha subversiva y armada del país.